estamos en plena campaña presidencial. Estamos a un año de las elecciones y Gustavo Petro va punteando. Quiero preguntarles cómo avisoran el país si Gustavo Petro gana en medio de toda esta circunstancia previa que estamos viviendo. Doctor Pisano. Mire, Vicky, indudablemente yo no comparto la ideología del senador Petro. Yo he estado pues, en una orilla totalmente distinta a la de él y obviamente pues votaré por una persona que tenga una ideología que vaya en la línea de lo que yo pienso que debe ser para el bien de un país. Pero también, digamos, puede haber dos repercusiones con Gustavo Petro. Una, que el país se vaya para el caos, empiecen a jugar a hacer medidas populistas, a atravesarse a las reglas que impone, digamos, el mundo internacional económico y a tener que el país pagar, digamos, un costo muy alto alrededor de eso. Pero también me he encontrado gobernantes de izquierda que llegan y se apaciguan cuando llegan al gobierno. El presidente actual de México entró un desastre, pues la economía no ha crecido, pero digamos había unas expectativas de que iba a acabar ese país también y ahí ha seguido, digamos, sobreaguando. La institucionalidad en Colombia, a pesar de ser pobre, existe. Están las cortes, está la gran mayoría del Producto Interno Bruto de este país no lo produce el Estado, sino lo produce el sector privado. Yo creo que el sector financiero hoy es un sector mayoritariamente también del sector privado, entonces no pueden entrar, digamos, a jugar también con lo que se haga con los bancos. Entonces, digamos, el alcance de lo que puede lograr un presidente elegido democráticamente en Colombia, en acabar un país, tiene sus límites también. Y eso es importante también hacérselo saber a la gente. ¿Qué dice por este lado Luis Fernando? Si gana Petro, con lo que usted está viendo, usted es un estudioso, digámoslo así, en lugar de hacer política, usted estudia los números, las cifras, las tendencias, lo que está pasando económicamente y socialmente en el país. ¿Qué pasa si gana Gustavo Petro? Pues Vicky, más que hablar de personas, yo diría que hay que hablar de programas, ¿no? Y eso en la línea de lo que acaba de mencionar Eduardo. El punto de fondo es si esta crisis va a abrir la puerta para la llegada de populismo, no solamente de izquierda, sino también podría ser populismo de extrema derecha. Y aquí es donde tenemos de nuevo que actuar con mucha responsabilidad como país. Ya vemos los resultados del populismo de izquierda o derecha en economías de nuestro patio, en Venezuela, en Argentina, incluso en Brasil durante muchos años, que ha tenido crecimientos muy bajos de la economía, incluso contracciones de la actividad productiva. Entonces el énfasis debe estar en programas, ya no importa si son de derecha, izquierda o de centro, simplemente programas que estén en la línea del mantenimiento, por supuesto, de la institucionalidad de nuestro país, de la independencia de los poderes y con base en eso, pues poder tener un candidato, ojalá que sea elegido democráticamente y que pues continúe con la construcción de las cosas tan positivas que tiene nuestro país. No hay que olvidar que a pesar de la crisis, Colombia ha tenido una economía tremendamente estable, con enormes logros desde el punto de vista económico y social, que requiere ajustes, sin duda, pero eso hace parte, por supuesto, de la democracia y ojalá que de nuevo esta crisis no sea el momento para la apertura hacia populismos de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿Y qué dice por este lado Barguil para terminar? Uno tiene que preguntarse por qué la ciudadanía, y digamos son las cifras que hasta la fecha uno ha visto en encuestas, quiere esa opción. Y esa pregunta es muy válida, Vicky, para poder saber qué tenemos que hacer de aquí a un año, que son las elecciones, si queremos que este país cambie de manera positiva y no de un salto al vacío. Vicky, la gente está mamada de un establecimiento, de una élite que durante 200 años ha manejado este país y que uno ve que eso se ve reflejado en unas cifras de desigualdad vergonzosas en el escenario internacional. A eso no le podemos cerrar los ojos, Eduardo y Luis Fernando. La gente se mamó de eso. La gente se mamó de que aquí unos cuantos han manejado este país como se les ha dado la gana y que ese dinero que hemos producido como nación, por ejemplo, en las últimas décadas, Vicky, este país ha crecido a cifras del 5, el 6, y uno dice, si nos hemos vuelto más ricos, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué eso no llega de mejor manera a la base de la pirámide? Y eso nos explica estos fenómenos. La gente se mamó de la corrupción, como bien decía Eduardo, y de ver todos los días escándalos, pero aquí también habría que hacer un importante debate, Vicky, porque uno ve que siempre sale el alcaldecito del pueblo preso por el proyectico, y entonces aquí los grandes escándalos de corrupción, ¿dónde quedaron? Y a eso sí nunca se le pone el dedo en la llaga. La gente se empobreció por esta pandemia, y eso es una tragedia que esta pandemia nos deja en el corto plazo de cara a una elección que se viene. Y como bien ha dicho Luis Fernando y Eduardo, eso nos puede llevar a un salto al vacío
por un lado o por el otro, a que, por ejemplo, propuestas de corte absolutamente populistas que no sean realizables o que no tengan sostenibilidad para que el país en el mediano y en el largo plazo pues no viva un colapso como lo han vivido otras economías que han optado por esos caminos, pues se vaya a perder. Pero el reto es, Vicky, decirle a la gente la verdad de lo que está pasando. Mire, y no solo pasa en el sector público. Usted ha visto nuestras denuncias de lo que pasa en muchos sectores económicos que con la complicidad del Estado se han metido el dinero al bolsillo. Cuando uno ve todos esos atropellos en el sistema financiero, cuando uno ve los atropellos en el tema de telecomunicaciones, cuando uno ve oligopolios y carteles que nos suben los precios a los colombianos y siempre los más pobres son los que terminan pagando, son los más afectados de este tipo de abusos en materia de competencia. Cuando uno ve todo eso, se explica por qué la gente quiere un cambio absolutamente radical y termina optando por esas opciones. Aquí lo que nos corresponde hacer es decirle con claridad al país cómo vamos a lograr hacer estos cambios, con medidas y propuestas sostenibles, pero también apuntándole a que el modelo económico que hasta la fecha hemos desarrollado tiene unos problemas y hay que corregirlos para que no sean unos pocos los que se lleven el dinero al bolsillo y podamos generar ese crecimiento sostenible para toda la población.